Profundiza el conflicto, no solo la UOM, que ya había esta semana realizado un paro por tiempo indeterminado, sino que ahora se unen todos los sectores y en Tierra del Fuego va a haber un paro general total, el próximo miércoles 21, convocando a defender la industria y el empleo en la provincia. Un comunicado impresionante de la cantidad de organizaciones sindicales, sociales y políticas de Tierra del Fuego que anuncian un paro general para el próximo miércoles 21 de mayo, en rechazo a las medidas que anunció el gobierno. No estamos hablando de una pérdida de puestos de trabajo, hoy lo veíamos más temprano, más de 100.000 puestos de trabajo asalariados privados. Entonces, no tener esta discusión en un contexto de pérdida de puestos de empleo, bueno, no es tener en cuenta el momento en el que eso va a afectar a más de 7.000 familias. Pero, a ver, ¿hicieron esto para ver si rasquetean un par de votos más acá? Sí. No están pensando ni en 7.000 puestos de empleo, ni en industria, ni en geopolítica, ni en nada de esto. O sea, es un anuncio para ver si rasquetean. No, pero también están en el acuerdo con el FMI, ¿eh? Sí, el fondo se lo pidió pero, expresamente. Pero, posta, o sea, hacerlo esta semana, frente a una elección acá, es gente que diga, Adorni me va a dar más barato el celular, Exacto. Adorni me va a dar más barato la notebook, o Adorni me va a dar más barata la PlayStation. No hay ningún decreto ni nada todavía sobre esto. No, y por ahí capaz que ni siquiera hay, porque hubo tanto quilombo que capaz que vuelven para atrás, no importa. O sea, lo único que les Sí, importaba en era Tierra el del domingo. Fuego la interpretación que tienen allá la política, pero también los dirigentes sindicales, es que era una medida para la elección porteña y que por un punto más, un punto menos. Pero es re obvio. Anuncio de Adorni con Toto Caputo en conferencia de prensa esta semana, que desde Buenos Aires, por rascar un punto más en la elección porteña, estaban afectando o podrían afectar los puestos de trabajo. Sí. Me pasa lo mismo que cuando discutíamos el tema de la reforma migratoria. ¿Se hizo esta semana por la elección? Sí. ¿Es humo para que no se hable de otras cosas? Sí. Pero además tiene efectos de largo plazo y hay que enfocarse en esos efectos de largo plazo porque eso queda, eso pasa. Bueno, pero es el sedimento que va quedando. Todavía, como dice Johnny, no existe. Tenés a tipos como Chernahovsky que un poquito de poder tienen. Por supuesto. Y han atravesado todos los gobiernos y a todos los gobiernos le han sacado cosas, los Chernahovsky, los Caputo. O sea, posta que yo después si lo hacen, bueno, es esto que vos decís, tiene obviamente un montón de consecuencias. Y bienvenida a la discusión sobre el federalismo industrial. Porque lo que se está discutiendo es todo eso. lo que se anunció esta semana no está en un papel todavía. No hay decreto. Todo lo que se anunció esta semana claramente fue electoralista. Ayer Adorni iba a hacer otro anuncio que finalmente se frenó. Él ¿Por puso qué la se excusa. frenó? Ahora, para. En un rato me vas a contar por qué se frenó el anuncio de Sí, en un Adorni. rato te voy a Vamos a contar. hablar de las elecciones del domingo en Cava. Vamos a ver lo que está pasando en este momento en Puente Pueyrredón, donde está viendo policía pegándole a choferes de colectivo. Vamos a tener información sobre eso de último momento. Pero enfoquémonos un poco en Tierra del Fuego, porque Ari, vos decías, bueno, esperemos a ver cuando esto se concrete. Hay gente allá en Tierra del Fuego que decididamente no quiso esperar a ver que se concrete. Contanos un poco cómo es el clima allá en la isla. Bueno, Mati. profundiza el conflicto, no solo la UOM, que ya había esta semana realizado un paro por tiempo indeterminado, sino que ahora se unen todos los sectores y en Tierra del Fuego va a haber un paro general total, el próximo miércoles 21, convocando a defender la industria y el empleo en la provincia. Un comunicado impresionante de la cantidad de organizaciones sindicales, sociales y políticas de Tierra del Fuego que anuncian un paro general para el próximo miércoles 21 de mayo, en rechazo a las medidas que anunció el gobierno en estos días, porque, según dicen en el comunicado, atentan contra la industria fueguina y la dignidad de miles de familias. Calificaron la medida como un nuevo ataque del gobierno nacional al trabajo y la producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que es el nombre completo de la provincia y como los fueguinos permanentemente reivindican, ¿no? Y que tiene que ver también con esta discusión sobre la soberanía. Hablan de una posible pérdida además de la mitad de los empleos industriales de la provincia, así lo advierten, producto de esta decisión que, según también las organizaciones sindicales, es parte de dos razones. Primero, una nueva concesión del gobierno de Milei al Fondo Monetario Internacional. Sí. Está en el pedido del acuerdo. Está escrito. Explícito. Tenemos también en un fragmento el documento en el que el fondo le pide esto, por un lado. Y por el otro lado, esto que decía Ari, es también una interpretación que se hace en Tierra del Fuego de, por un punto más menos en la elección porteña, anuncian esta medida, que por cierto todavía no está formalizada, no hay decreto al respecto, no es una medida concreta. Pero bueno, sabiendo justamente esto también, es que todos los sectores sindicales de la provincia se unen para un paro total el próximo miércoles.